Elena, la verdad que ya no pudo seguir ocultando. Capítulo 2. Hay momentos en los que la vida continúa con absoluta normalidad, mientras algo por dentro deja de hacerlo. Nada cambia a simple vista. Las rutinas se cumplen, las conversaciones siguen su curso, las decisiones pequeñas se toman como siempre. Y aún así, algo ya no fluye con la misma naturalidad. Elena seguía asistiendo al trabajo, seguía organizando la casa, seguía participando en las cenas familiares con la misma serenidad exterior. Sin embargo, cada gesto cotidiano tenía ahora un eco distinto. No era una crisis visible, era una claridad silenciosa que comenzaba a ocupar espacio. Durante años había logrado acomodar lo que sentía dentro de explicaciones razonables. Todo tenía justificación, todo podía entenderse, todo podía relativizarse. Ahora, esas explicaciones sonaban muy frágiles. Lo más inquietante no era lo que ocurría a su alrededor. Lo más inquietante era reconocer que esa sensación llevaba tiempo acompañándola. No había surgido de un día específico. Había crecido lentamente, casi sin ruido. Y cuando una verdad crece en silencio, se vuelve difícil de ignorar. Elena descubría algo que resultaba más desafiante que cualquier discusión externa. La incomodidad no provenía de un acontecimiento puntual, provenía de una acumulación que ya no encajaba con quien era ahora. Esa comprensión no exigía acción inmediata, exigía honestidad con ella misma. Y la honestidad, cuando llega sin dramatismo, transforma la mirada. A partir de ese punto, la normalidad dejó de sentirse completamente neutral. Había una verdad que pedía ser reconocida, no en voz alta, no ante todos, no ante otros, primero ante ella misma. Parte 1. La falsa calma. Durante los días siguientes, nada se alteró de forma visible. La casa seguía funcionando como una maquinaria bien ajustada. Los horarios se cumplían, las conversaciones giraban alrededor de asuntos prácticos, la rutina mantenía su ritmo habitual. Y aún así, algo había cambiado. No en el ambiente, en la manera en que Elena miraba lo que siempre había estado ahí. Una tarde regresó del trabajo con esa mezcla de cansancio y concentración que dejan los días intensos. Dejó el bolso en su lugar, saludó con la serenidad de siempre y caminó hacia la cocina. Mientras encendía la luz, escuchó a su esposo comentar, con tono tranquilo, un compromiso añadido para la semana siguiente. Hablaba como quien confirma algo evidente. Elena sintió el gesto automático de asentir. Esa reacción había sido constante durante años. Una inclinación leve de cabeza, una frase breve de aprobación. Aquella vez ocurrió algo distinto. Hubo un segundo de silencio interior. Nadie lo notó. Ella sí. No dijo nada diferente, no cuestionó nada. La escena siguió su curso natural. Y sin embargo, mientras servía la cena, una idea cruzó su mente con una claridad incómoda. La facilidad con la que su tiempo se reorganizaba sin que su opinión fuera realmente necesaria o tomada en cuenta. En la mesa, las conversaciones fluyeron como siempre. Uno hablaba de proyectos personales, otro comentaba asuntos pendientes. Las risas aparecían en los momentos adecuados.
Ella intervenía cuando correspondía, escuchaba con atención, respondía con interés genuino. Desde afuera todo encajaba, desde adentro algo observaba. Esa noche, mientras recogía los platos, recordó la reunión que había tenido esa mañana en la oficina. Ahí, su opinión había sido solicitada antes de tomar una decisión importante. Ahí, su palabra modificaba el rumbo de un proyecto. En casa, su presencia era constante, su influencia más sutil. No había hostilidad, no había desdén, había costumbre. Y la costumbre, cuando se prolonga durante años, se vuelve invisible. Lo que ahora resultaba inquietante no era una acción específica, era la suma de pequeños gestos que antes parecían naturales y que ahora comenzaban a adquirir significado. Mientras doblaba ropa en silencio, notó que algo le sorprendió. Ya no podía volver a mirar esas escenas con la misma neutralidad. Cada detalle parecía pedir una interpretación. La falsa calma tiene algo peculiar. Todo parece estable, mientras por dentro una pregunta insiste. Elena no buscaba confrontación, tampoco deseaba alterar el equilibrio. Lo único que ya no lograba era ignorar esa sensación de desproporción, como si el balance hubiera estado inclinado durante años sin que nadie lo notara. Esa noche, acostada junto a su esposo, escuchando su respiración regular, comprendió algo que no había formulado con palabras hasta entonces. La normalidad puede sostenerse durante mucho tiempo, incluso cuando deja de ser completamente justa. No había ocurrido nada extraordinario, y quizá ese era el punto. Cuando nada dramático sucede, resulta más difícil justificar el malestar. Elena permaneció despierta unos minutos más, mirando la oscuridad del techo. No pensaba en decisiones radicales, pensaba en algo más simple y al mismo tiempo más profundo. Si todo sigue igual, ¿cuánto tiempo más podrá fingirse que también por dentro todo está en orden? La calma seguía allí, la pregunta también, y esa pregunta no parecía dispuesta a desaparecer. Parte 2. Las justificaciones. La mente tiene una habilidad sorprendente para suavizar lo que incomoda. Durante los días siguientes, cada vez que esa sensación regresaba, Elena encontraba una explicación razonable. No era difícil. La experiencia de argumentos, la madurez también. Se decía que toda relación atraviesa etapas distintas, que la convivencia prolongada transforma la dinámica natural, que no todo puede mantenerse con la intensidad del principio, que la estabilidad tiene su propio lenguaje, menos efusivo, más práctico. Esas ideas le resultaban familiares. Las había escuchado durante años. Las había repetido incluso en conversaciones con amigas. Sonaban sensatas. Cuando una decisión se tomaba sin consultarla, pensaba que no valía la pena exagerar. Cuando reorganizaba su agenda para facilitar la de otros, lo interpretaba como una muestra de flexibilidad. Cuando una conversación evitaba profundidades, lo entendía como prudencia. Todo tenía una lógica, y esa lógica funcionaba durante un tiempo. Una tarde,
Mientras caminaba hacia el estacionamiento después del trabajo, recordó una escena reciente en la que había sentido esa leve incomodidad. Intentó analizarla con distancia. Se preguntó si no estaría sobredimensionando algo cotidiano. Quizá la vida adulta consiste precisamente en eso, en asumir responsabilidades sin cuestionar cada detalle, en aceptar que no todo gira alrededor de deseos individuales. El razonamiento parecía impecable, y aún así, la sensación no desaparecía. No era un reclamo concreto, era un matiz persistente. Elena notó que cada vez que intentaba convencerse de que no había nada que revisar, la mente ofrecía una nueva capa de justificación. Y cada capa añadía una especie de tranquilidad superficial. El problema era que esa tranquilidad duraba poco. Mientras preparaba el desayuno una mañana, observó cómo su esposo revisaba mensajes en el teléfono y comentaba planes futuros con naturalidad. No había intención de excluirla. La escena era fluida, casi automática. Ella respondió como siempre, con interés moderado, con presencia estable. Por dentro, sin embargo, surgía una pregunta distinta. ¿Cuántas veces había aceptado dinámicas sin revisar si realmente le resultaban cómodas? No había una respuesta clara. Había una cadena de recuerdos en los que su disposición había sido constante. Durante años, esa disposición fue una fortaleza. Le permitió evitar conflictos innecesarios, mantener armonía y sostener el equilibrio familiar. Ahora comenzaba a preguntarse si la armonía había sido posible gracias a una renuncia silenciosa. Esa idea resultaba incómoda. Reconocerla implicaba admitir que parte de la situación no era producto exclusivo del entorno, también era consecuencia de decisiones propias. Y aceptar eso exigía valentía. Las justificaciones ofrecían alivio inmediato. La honestidad exigía profundidad. Una noche, mientras revisaba algunos documentos del proyecto en el que trabajaba, notó la diferencia entre el modo en que defendía sus argumentos en la oficina y el modo en que evitaba ciertas conversaciones en la casa. Esa comparación no generaba culpa, generaba curiosidad. ¿Por qué la firmeza era natural en un espacio y contenida en otro? Intentó prestar importancia a esa diferencia. Se dijo que cada contexto tiene su propia dinámica, que no todo requiere la misma intensidad. Aún así, algo persistía. La justificación ya no tenía el mismo poder tranquilizador. Cuando una explicación pierde eficacia, deja al descubierto la pregunta que intentaba cubrir. Elena comprendía que lo más difícil no era encontrar argumentos para seguir igual. Lo más difícil era reconocer que esos argumentos ya no la convencían por completo. La negación consciente no consiste en ignorar la verdad, consiste en maquillarla hasta que parezca aceptable. Ese maquillaje comenzaba a diluirse y debajo quedaba una certeza cada vez más clara. La incomodidad no era exageración, era señal. Parte 3. La conversación que evita. Hubo una noche en la que Elena estuvo a punto de decirlo. No fue después de una discusión, no fue en medio de un desacuerdo. Fue en un momento cotidiano,
casi trivial. Estaban sentados en la sala, cada uno concentrado en algo distinto. La televisión encendida sin demasiada tensión. Una escena habitual, una calma sin tensión visible. Elena lo miró de reojo. Pensó en formular una frase sencilla, algo como: hay algo que me gustaría revisar. No una acusación, no un reclamo, solo una invitación a conversar. La frase llegó a su mente con claridad. También llegó el silencio que la detuvo. No era miedo a una reacción explosiva, era algo más complejo. Decirlo implicaba alterar la superficie estable que ambos habían mantenido durante años. Implicaba reconocer que esa estabilidad tenía grietas invisibles. Implicaba aceptar que la incomodidad no era pasajera. Se preguntó si valía la pena remover algo que, en apariencia, funcionaba. Guardó la frase. Él comentó un asunto de trabajo con tono distendido. Ella respondió con interés genuino. La noche continuó sin sobresaltos. Desde afuera, nada quedó pendiente. Desde adentro, la conversación no dicha adquirió peso. En los días siguientes, esa escena se repitió de distintas formas. Oportunidades pequeñas, momentos en los que podría haber abierto el tema. Una caminata corta, un desayuno tranquilo, un trayecto en auto. En cada ocasión, la mente evaluaba el riesgo. No se trataba de conflicto externo, se trataba de una consecuencia interior. Si lo expresaba, ya no habría regreso a la comodidad anterior. La conciencia dejaría de ser privada. Elena comprendía algo esencial. Mantener la conversación en silencio le permitía conservar el equilibrio visible. Sacarla a la luz transformaría la dinámica. La pregunta no era si él entendería. La pregunta era si ella estaba lista para sostener lo que viniera después. Una tarde, mientras ordenaba papeles en el escritorio, tomó el teléfono con la intención de escribirle un mensaje. No para discutir, para proponer un momento de diálogo más profundo. Miró la pantalla durante varios segundos. Imaginó la escena. Imaginó su propia voz pronunciando aquello que llevaba días rondando su mente. Imaginó las posibles respuestas. Ninguna parecía catastrófica. Algunas parecían incluso razonables. Lo que resultaba desafiante no era la reacción ajena, era la transformación interior que vendría después. Reconocer en voz alta esa incomodidad significaba aceptar que el estado anterior ya no era suficiente, y esa aceptación exigía coherencia. El teléfono volvió a la mesa. La conversación quedó suspendida una vez más. Esa suspensión no trajo alivio. Trajo una sensación más clara de distancia. No una distancia física, una distancia emocional sutil, casi imperceptible, que se instalaba entre lo que pensaba y lo que decía. En la oficina, su voz tenía firmeza. En casa, la voz elegía cautela, no por debilidad, por hábito. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, comprendió que evitar la conversación también era una forma de decisión. No decir nada mantenía la superficie intacta, aunque el interior ya estuviera en revisión. La negación consciente tiene una característica particular.
ofrece tiempo. Permite posponer la incomodidad inmediata a cambio de una tensión prolongada. Elena ya no podía afirmar que no sabía lo que ocurría dentro de ella. Tampoco podía fingir que la conversación no era necesaria. Aún así, continuaba postergándola. No por indiferencia, por respeto al impacto que tendría. El silencio continuaba siendo más sencillo que la verdad expresada. Aunque cada día que pasaba, ese silencio se volvía menos ligero. Parte 4. La incomodidad que se acumula. La incomodidad no llegó como una tormenta, llegó como una suma. Pequeños instantes que antes pasaban sin registro, ahora se quedaban unos segundos más en la conciencia. No eran grandes y largas escenas, eran fragmentos cotidianos que adquirían un significado distinto. Una mañana, mientras desayunaban, su esposo habló con entusiasmo sobre un plan futuro que ya había imaginado con detalle. Describía fechas, lugares, decisiones prácticas. Elena escuchaba con atención, asintiendo de manera natural. En otro tiempo, habría sentido entusiasmo inmediato. Aquella vez sintió algo más complejo. No era desacuerdo, era ausencia de participación. Se dio cuenta de que el plan estaba completo antes de que su opinión entrara en escena. Cuando preguntó un detalle menor, la respuesta fue amable, aunque ya definida. Nada grave, nada ofensivo, nada que justificara una reacción intensa. Aún así, el matiz persistía. En el trabajo ocurría lo contrario. Ahí, antes de cerrar una propuesta, su voz era solicitada. Sus argumentos podían modificar el rumbo. Esa diferencia no implicaba comparación competitiva, implicaba conciencia de contraste. Otro día, mientras organizaba una reunión familiar, notó que había asumido tareas sin que nadie se lo pidiera explícitamente. Se movía con eficiencia anticipando necesidades, resolviendo detalles logísticos. Era un rol que conocía muy bien. En medio de esa actividad, una pregunta cruzó su mente con claridad. ¿Cuándo fue la última vez que alguien anticipó una necesidad suya con la misma naturalidad? La pregunta no buscaba victimismo, buscaba equilibrio. En una conversación con una amiga, semanas atrás, había escuchado algo que entonces no le pareció relevante. A veces la costumbre se parece mucho al cariño, había dicho ella. En ese momento, Elena no profundizó en la frase. Ahora regresaba con otra luz. La costumbre puede sostener una relación durante años. Puede ofrecer estabilidad, previsibilidad, estructura. Aunque cuando la costumbre sustituye la presencia consciente, algo se enfría sin hacer ruido. Esa sensación no era nueva. Lo nuevo era la imposibilidad de ignorarla. Una noche, al regresar de una reunión laboral especialmente intensa, encontró a su familia absorta en sus propias dinámicas. Saludó, dejó sus cosas y se sentó unos minutos en silencio. Nadie notó el cansancio particular que traía consigo. No por desinterés, por costumbre, por inercia. Durante años ella había registrado con precisión los estados de ánimos de cada uno. Sabía cuando alguien estaba preocupado, frustrado o agotado. Ajustaba su energía en consecuencia. Ahora observaba que su propio estado rara vez era leído con la misma atención.
No era un reclamo, había una toma de conciencia progresiva. La acumulación no se manifestaba en discusiones, se manifestaba en una leve sensación de desbalance, como si la balanza hubiese estado inclinada durante tanto tiempo que la inclinación parecía normal. Elena comenzó a notar algo muy sutil aún. Cada vez que intentaba minimizar esa percepción, la mente encontraba menos argumentos que la convencieran. Las justificaciones perdían fuerza. La explicación automática ya no calmaba. La incomodidad crecía en silencio. No era una urgencia dramática, era una presencia constante. Durante una caminata breve al final del día, observó cómo las luces de las casas se encendían una a una. Pensó en cuántas vidas parecían tranquilas desde afuera, mientras en el interior cada persona sostenía sus propias preguntas. La estabilidad externa no garantiza armonía interna. Esa frase se instaló con firmeza. Elena comprendió que la incomodidad no desaparecería por sí sola. Ignorarla implicaba seguir alimentando una dinámica que ya no resultaba completamente coherente con quien era ahora. No se trataba de una culpa ajena, se trataba de responsabilidad compartida. La acumulación había llegado a un punto donde ya no podía considerarse anecdótica. No había explosión, había claridad creciente. Y esa claridad exigía algo más que reflexión. Parte 5. Lo que ya no puede ocultarse. Hay un punto en el que la incomodidad deja de ser una sensación y se convierte en evidencia. Elena llegó a ese punto una noche cualquiera. No hubo discusión, no hubo escena intensa, solo un gesto mínimo que terminó de ordenar lo que venía acumulándose. Estaban revisando algunas cuentas del mes. Conversaban con tono práctico, como tantas veces antes. En medio de la conversación, su esposo hizo una observación ligera sobre la conveniencia de reorganizar ciertos gastos futuros. Hablaba con lógica, con naturalidad. Elena escuchaba. Mientras él enumeraba prioridades, ella notó algo que no había registrado con esa claridad hasta entonces. En esa lista, su nombre no aparecía en ningún lugar. No porque alguien lo hubiese excluido de manera deliberada, simplemente no estaba. La escena fue breve, la conversación continuó, las cifras se ajustaron. Nada cambió externamente. Aún así, algo terminó de acomodarse dentro de ella. No era una revelación, era una confirmación. La sensación que había rodado durante días tenía ahora un contorno más definido. Durante años, su lugar había sido sostener, facilitar, equilibrar. Esa función había sido valiosa. Había construido estabilidad, había evitado tensiones innecesarias. Con el tiempo, esa función se volvió identidad. Y cuando una identidad se sostiene demasiado en una sola dirección, termina perdiendo profundidad. Elena comprendió que la incomodidad no provenía de una escena puntual, provenía de una distribución constante, de una manera de estar en la relación que había sido aceptada sin revisión. No era una víctima de las circunstancias, había participado activamente en esa construcción. Reconocerlo no generó culpa, generó lucidez.
La negación consciente había cumplido su papel. Le permitió transitar la toma de conciencia sin alterar de inmediato el equilibrio visible. Le dio tiempo para observar, para medir, para entender. Ese tiempo se estaba agotando. No porque alguien la presionara, porque la coherencia interior comenzaba a exigir presencia. Esa noche al acostarse, no miró el techo como otras veces. Miró hacia su propio interior con una pregunta más concreta. ¿Es posible continuar exactamente igual sabiendo lo que ahora sabía? La respuesta no llegó en forma de decisión, de algo inmediato. Llegó en forma de certeza tranquila. La normalidad anterior ya no resultaba suficiente. No había un anuncio que hacer. No había una escena que protagonizar. Había una verdad que ya no podía maquillarse. Elena entendió que sostener el silencio también era su elección. Y cada elección tiene consecuencias invisibles que se acumulan. Por primera vez, no intentó justificar la sensación, no buscó suavizarla, no la relativizó. La dejó estar. Y al dejarla estar, algo más se volvió evidente. La próxima conversación no sería postergada indefinidamente. No sabía aún cómo ni cuándo ocurriría. Sabía que ocurriría. La falsa calma había cumplido su ciclo. La negación consciente ya no ofrecía refugio. Lo que venía después no sería una explosión, sería un límite. Y ese límite comenzaba a tomar forma. Antes de cerrar este capítulo, quiero dejar una pregunta abierta. ¿En qué momento una relación deja de ser injusta hacia alguien y pasa a ser una dinámica aceptada por ambas partes? Es fácil señalar hacia afuera. Es más difícil reconocer la propia participación. Si algo de esta historia resuena contigo, deja una palabra en los comentarios. Una sola palabra que describa lo que este capítulo dejó moviéndose por dentro. Leo cada mensaje. Si esta narrativa aporta claridad, apoya el contenido con un like. Eso ayuda a que más personas encuentren historias como esta. Y si sientes que alguien cercano necesita escuchar algo así, comparte este capítulo. La historia de Elena continúa. Lo que viene no es explosivo, es más profundo. Suscríbete para acompañar el proceso completo. Nos encontramos en el siguiente capítulo.